Las multitudinarias marchas de estudiantes y docentes de las universidades públicas es una de las noticias de esta semana. Pidieron mayor presupuesto para la educación y cubrir un faltante que supera los 18 billones de pesos. El gobierno anunció una reasignación de 500.000 millones para el 2019. 7:03, saludamos a esta hora a la rectora de la Universidad Nacional, la doctora Dolly Montoya. Rectora, buenos días, es un gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, rectora. Le quiero preguntar si cree que la movilización de las universidades públicas, lo que vimos ayer, logró su propósito, logró el objetivo. Pues digamos, los estudiantes se movilizaron y los profesores también con todo el cariño por la educación pública y consideramos que fue todo un éxito. Nosotros no estamos alineados ni con partidos políticos ni con religiones. Hicimos una marcha para hacer notar y poner de presente a toda la sociedad colombiana que la educación es la fuente y el conocimiento, fuentes de riqueza para nuestra sociedad. Creo que fue todo un éxito, que los estudiantes se comportaron a la altura, que muestran lo que es una comunidad ilustrada. Rectora, se habla de un déficit de 18 billones de pesos. Entonces, ¿cómo reciben la noticia de los 500.000 millones que aprobó el gobierno para la educación en el 2019? Nosotros estamos planteando una política de Estado. Tenemos unas tareas de corto plazo para resolver problemas inmediatos de las universidades, como el cierre de este año y el año entrante. Para el año entrante estarían los 500.000 millones, que realmente pues los recursos son bastante insuficientes, también reconocido por el presidente anoche. Pero la idea es que aquí no termine todo, sino que podamos hacer una política donde alineemos las expectativas del país con la educación y podamos hacer un planteamiento de largo plazo para no tener que estar cada año en estas afugias de mirar cómo terminamos las universidades públicas que hemos sido las más afectadas, puesto que nosotros hemos perdido el ingreso del Estado del 75%, hemos bajado al 60% y sin embargo hemos multiplicado por 2 y por 3 la cobertura y las actividades de las universidades públicas. Entonces el llamado es que la inversión en universidades públicas es muy eficiente y formamos los sectores 0, 1, 2 y 3 de la población. Por eso tenemos que sentarnos todos como país, como gobierno, a hacer un planteamiento a largo plazo de la educación y a darle el valor y el posicionamiento que requiere la educación, centrada en el ser, no en el tener, en el desarrollo de ciudadanos éticos con conciencia social. Rectora, ustedes tienen un faltante en la Universidad Nacional de cerca de 60.000 millones de pesos para poder finalizar el año, pues como debe ser, como Dios manda. ¿Cómo están solventando esta situación? Pues nosotros estamos confiados en que el gobierno no va a hacer caso omiso de nuestra situación, porque pues al final del año siempre tenemos afugias y ha sido como un problema histórico y siempre también lo hemos resuelto, entonces confiamos en que lo podamos resolver y yo acudo al diálogo con el gobierno, al diálogo con la ministra, con el ministro de Hacienda, para que se nos sea reconocido el faltante para terminar el año, pero sobre todo pensemos en el futuro de la educación. Creo que es lo que tenemos que pensar todos en el país, la sociedad civil, los educadores, también la política pública. Tenemos que hacer una política de Estado de largo plazo para que podamos tener un país que, como los más desarrollados, que han sembrado su desarrollo en conocimiento, puedan ser países ricos. Ya tenemos ejemplos como Corea, ellos decidieron sembrar en conocimiento y el conocimiento, como les digo, pues genera riqueza, por supuesto. Rectora, aclárenos una cosa, se ha hablado también de un posible paro por parte de profesores en la Universidad Nacional, ¿esto es cierto? Pues digamos que hasta ahora hemos estado hablando también con los representantes profesorales
Y ahí viene otro problema, es la reforma tributaria que afectó los salarios de todos los docentes y en la práctica se ha bajado también el salario docente. Entonces, cuando se grava, en el salario docente hay dos partes, una parte salario y otro gastos de representación. Se ha gravado los gastos de representación en la reforma tributaria, entonces se pierde el valor adquisitivo real del salario y no es despreciable la suma en que se baja el salario de los docentes. Entonces, ese es otro punto que tenemos que mirar, analizar despacio y planteárselo al gobierno nacional. Mucho por analizar, doctora Dolly. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muchas gracias a ustedes, gracias Andrea, y lo mejor para ustedes el día de hoy y gracias por escucharnos.